Buenas tardes. Pues estamos en nuestro último Sí, panel del día de hoy de CPR Latam. Fabio, yo tenía tu mini video de todas formas del año Y pasado, así que no te nos va preocupes. a moderar Y el resto las envió en el formulario que les pasé. Hernán Ya Garperín Judith está presentándolos, yo me desconecto y les van a avisar cuando están en vivo. CPR Latam, de los fundadores junto con Marcio y Raúl Katz. Hernán es decano adjunto para la excelencia en la enseñanza en USC, la Universidad del Sur de California, Annenberg. Es becario no residente en CETIS, el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Y también es miembro asociado, investigador asociado al Centro Latam Digital. Pues muchas gracias, Hernán. Te doy la palabra. Gracias, Judith. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que es el último panel del día, así que ya en la recta final tenemos un panel de muchísima excelencia llamado Gobernanza para un Internet confiable. Voy a presentar a los ponentes al inicio, así ya luego podemos pasar directamente a cada una de las presentaciones. Y los voy a presentar también en el orden en que van a hacer su ponencia, si les parece, ¿sí? Entonces vamos a empezar contigo, Fabio Storino, que es doctor en Administración Pública y Gobierno por la FGV, la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, y trabaja como analista en el CETIC, que es parte del NIC-BR de Brasil. Luego Jorge Luis Ordelín, que entiendo está contigo, Judith, presencial en el evento, es profesor justamente de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y también investigador del Sistema Nacional de Investigación de México. Alejandro Pisanti, también parte del Centro LATAM, profesor de la UNAM y anteriormente parte del Consejo Directivo de Internet Society ICANN. Y por supuesto, cabe mencionar parte del Internet Hall of Fame de la clase 2021. Y por último va a cerrar Fernando Beltrán, profesor asociado del Departamento de Sistemas de Información y Gestión de Operaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Así que si les parece, vamos en ese orden. Empezaríamos con tu presentación, Fabio. Vale, yo compartiría mi pantalla desde mi computadora o te hacen de ahí. Puedo hacer de aquí. ¿La ven? Ah, perfecto. Sí, está la vista. Entonces, muchas gracias, Hernán. Y bueno, soy Fabio Storino de CETIC BR de Brasil. Y CETIC es el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de Información. Y nosotros, entre muchas cosas, hacemos encuestas nacionales sobre el impacto y la presencia y el uso de la tecnología de información en varias áreas, en educación, en cultura, salud, por individuos, por hogares. Yo soy el coordinador de la TIC Hogares. Y bueno, voy a hablar de una... primero, empezaré por un escenario de la protección de datos personales en Brasil y nosotros recogimos datos de muchas encuestas nuestras de salud, entre establecimientos de salud, entre escuelas públicas y privadas, entre organismos gubernamentales y entre empresas y hicimos una publicación, un libro con todos los datos que nosotros hemos colectado sobre protección de datos en Brasil. Y empezamos primero con un diagnóstico que durante la pandemia ha tenido una utilización mucho mayor
de Internet por individuos, una presencia digital más grande. Las empresas y los organismos públicos también han pasado por una aceleración de la transformación digital y como sabemos, la Internet hay muchos modelos de negocios basados en datos personales, sea para ofrecer mejores servicios, sea para generar valor por medio de una publicidad más personalizada, y todo esto junto significa que el uso de Internet, que hay una mayor recopilación de datos personales y una mayor preocupación en relación al uso de estos datos. Y recién, en 2018, han aprobado en Brasil la Ley de Protección de Datos Personales, que es similar a la GDPR en la Unión Europea. Entonces, de aquí por adelante, yo voy a hablar de LGPD, que es esta ley brasilera. Y hay muchos dispositivos, muchos elementos en la ley como políticas y prácticas que los organismos deben practicar, como tener una política de privacidad, un plan de conformidad en relación a la ley, hacer un inventario de todos los datos personales que hay en este organismo, la creación de capacidad organizacional para hacer la protección de datos personales y responsabilización y rendición de cuentas en relación al uso de estos datos, como nombrar un delegado de protección de datos, hacer prácticas de capacitación del equipo y haber un equipo responsable por este tema en las organizaciones. Hay mecanismos de supervisión del cumplimiento de la ley, como la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, la ANPD, y todas las pesquisas apuntan para un escenario de bajo grado de madurez en el tema, tanto en organizaciones privadas como en organizaciones públicas. Pero ha habido un poco más de avances en relación a este tema en las empresas específicas del sector de información y comunicación, en relación a todos los otros sectores de la economía, a las empresas más grandes con más empleados en relación a las empresas más pequeñas, en las escuelas, establecimientos de salud privados, mucho más do que en los públicos, y en las organizaciones públicas hay tenido mucho más avances en el poder judicial en relación al ejecutivo, al legislativo, y también a nivel federal, más do que en los gobiernos de los estados brasileños o de los municipios brasileños. Y yo voy a presentar muy brevemente algunos de los indicadores. Entonces tenemos mucho más en nuestro sitio, y en relación a la existencia de una política de seguridad de la información, es posible constatar que en las escuelas privadas más de la mitad, el 60%, tienen una política de seguridad, en comparación con poco más de un tercio de las escuelas públicas, así como que en los establecimientos de salud, la proporción en los establecimientos privados es casi el 40% en relación a los establecimientos públicos, que es la mitad, que esto es 1 a cada 5. En las escuelas públicas destacamos la realización de discusiones, de conferencias para toda la comunidad educacional, el ofrecimiento de actividades de formación a los docentes, y también poco más de la mitad, el 56%, han incluido en el currículo. Entonces hace parte de las actividades pedagógicas con alumnos este tema de privacidad, de seguridad de la información. Entre los establecimientos de salud, 62% de los públicos y 72% de los privados han
llevado a cabo algún tipo de capacitación en este tema. Entre los establecimientos de salud, nosotros elegimos varias actividades en relación a dispositivos previstos en la ley. Entonces, hicimos una comparación entre los establecimientos públicos y privados. Es posible constatar en casi todas las actividades relacionadas al cumplimiento de la LGPD que los establecimientos públicos de salud tienen menos actividades, adoptaron menos actividades y todos ellos, incluso públicos y privados, menos de la mitad de los establecimientos han adoptado medidas que son previstas en la ley. Entonces, esta adopción ainda está muy inicial, ¿no? No está, no hay una amplia adopción de dispositivos previstos en la Ley de Protección de Datos. Así que en los organismos públicos también hay algunos indicadores de acciones relacionadas a LGPD, como nombrar un delegado de protección de datos, que es casi una de las medidas más básicas, y en los organismos federales de todas las áreas, más de 80% de los organismos han nombrado un delegado de protección de datos, y en los gobiernos estaduales solo un tercio de ellos. Entonces, y los otros las otras cosas que la ley prevé, como creación de canales de atención para los titulares de los datos, la publicación de una política de privacidad o un plan de respuesta a incidentes como basamento de datos. Menos de la mitad de las organizaciones, tanto a nivel federal como estadual, han hecho acciones relacionadas con la LGPD. Y otra cosa que me gustaría destacar es que entre los poderes, el Poder Judicial y el Ministerio Público han tenido mucho más acciones relacionadas con la LGPD que los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo. Y por último, solo hablando de las empresas privadas, entonces hicimos también, preguntamos sobre varias acciones de adecuación a la LGPD y menos de un tercio de las empresas hicieron alguna de estas acciones individuales. Entonces, política de privacidad es solo un tercio de ellas, y algunas otras cosas muy importantes de la ley, como realizar un inventario de los datos personales, es menos de un quinto de las empresas hicieron. Y esta adopción de acciones relacionadas a la ley es más grande entre las empresas más grandes, entre las empresas con más de 250 empleados, y es más grande también en las empresas del sector de información y comunicación que en otros sectores como comercio, como industria. Entonces hay una concentración y un avance más grande entre las empresas del sector que tiene a ver con tecnología de información. Y es esto, y yo voy a terminar por aquí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Quizás dejamos las preguntas para el final y pasamos, Jorge, a tu presentación. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bien. Muchísimas gracias por la posibilidad. Es un placer verdaderamente estar acá con ustedes. Y nosotros, siendo, bueno, un viernes además por la tarde, es tratar un poco de hablar de algo que no nos cause mucha... Es decir, que no sea, sobre todo que sea rápido y que no sea tan técnico, ¿no? Que sea lo más preciso posible. Vamos a hablar de algo como propiedad intelectual, la interrelación que se da entre propiedad intelectual y inteligencia artificial, y concretamente un aspecto, un punto de interrelación como pueden ser
los sistemas abiertos de inteligencia artificial? Eso es como una primera pregunta. Y lo primero que nosotros siempre tratamos de establecer, es decir, bueno, vamos a hablar, hay una relación que se establece entre los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual, y del otro lado vamos a hablar entonces de los sistemas de inteligencia artificial abiertos y la propiedad intelectual. Son como dos grandes temas que nosotros normalmente tratamos. Es parte de un proyecto de investigación que trata estas sinergias, que trata estas tensiones, pero también que trata de buscar alternativas o buscar posibilidades de solución. Lo primero que siempre nosotros nos preguntamos, la tercera por favor, lo primero que nosotros siempre nos preguntamos es, bueno, ¿qué impacto tiene o por qué hablar de propiedad intelectual cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial? Y si cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, la propiedad intelectual puede desempeñar un papel de que sean sistemas de inteligencia artificial fiables. Esto parte de algo que nosotros nos hemos dado cuenta. Alrededor de los sistemas de inteligencia artificial hay modelos de negocio. Y como hay modelos de negocio, estos modelos de negocio se protegen y una de las formas de protección es la propiedad intelectual. Es decir, es la base de hoy lo que estamos, porque al final los sistemas de inteligencia artificial permiten desarrollar productos y permiten desarrollar servicios o brindar servicios, por decirlo de alguna forma. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos además es ¿quién está desarrollando o quién está creando los sistemas de inteligencia artificial? Es decir, y desde un punto de vista sobre todo tecnológico, pero también regional. ¿Cuál es el papel de América Latina? Nuestros sistemas de propiedad intelectual contribuyen verdaderamente, como nos han dicho, a la innovación. Verdaderamente hoy podemos decir que los sistemas de inteligencia artificial que estamos creando son sistemas de inteligencia artificial que responden o que se han creado a partir de las necesidades de la región de Latinoamérica. ¿Cuál es el papel o cuál es el impacto en esta cadena de valor? Y si la propiedad intelectual puede incentivar o no verdaderamente que la región siga creando o que la región sobre todo siga potenciando productos de alto y servicios de alto valor agregado. Otro aspecto que también nosotros creemos que es interesante es tomar en cuenta que la propiedad intelectual como parte de las políticas públicas en materia de inteligencia artificial. Es decir, se habla mucho de estrategias de inteligencia artificial, pero no se menciona o no siempre se habla de la misma forma, se le da un valor a cuál es el papel de la propiedad intelectual en estas políticas o cómo desarrollarlas desde esta política. Esto que nosotros vemos, por favor, la siguiente, es algunos de los puntos de conexión que nosotros hemos al menos identificado. Primero, el tema de los datos. Hoy por hoy incluso se está hablando no solamente de la fuente del dato, hoy tenemos todo lo que tiene que ver con de dónde se están extrayendo o cuál es la fuente para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos ahí, por ejemplo, todo lo relacionado con los bancos de imágenes, de dónde están saliendo los datos, el uso de minería de textos, etcétera, pero también se está hablando de la posibilidad, hay muchos criterios a favor y en contra, de reconocer titularidad exclusiva sobre los datos de entrenamiento. Eso lleva, o eso es producto de otro debate. Tenemos además cómo se protege el sistema de inteligencia artificial, es decir, cómo se protege el modelo, cómo se protege el código fuente, qué impacto tiene esto en la transparencia algorítmica, en la auditabilidad que puede existir. Y bueno, la parte más, que pudiéramos decir que es la más conocida, es bueno, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, siempre hablamos de las inteligencia artificial creativa. Hablamos de Davos, hablamos de DALL-E 2, hablamos de los diversos formas en los cuales hoy por hoy se está creando a partir de sistemas de inteligencia artificial con características de originalidad y si le concedemos o no protección. Nosotros verdaderamente no tratamos tanto la aplicación o la relación de propiedad intelectual con inteligencia artificial, sino desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología. ¿Cómo se protege? ¿Cómo alguien que viene con una persona o con un especialista en propiedad intelectual, la propiedad intelectual le va a garantizar este sistema de protección? Ya sea por software, ya sea por patentes en aquellos países que lo reconocen, ya sea por secretos empresariales e incluso en otros países o en otras formas que se puede hablar de protección sui generis. Tenemos entonces otro gran tema. Bueno, ¿por qué hablar entonces de propiedad intelectual o por qué hablar de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia artificial abiertos y cuánto estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial abiertos? Estamos hablando de sistemas donde se puede utilizar, por ejemplo, que los sistemas sean abiertos en cuanto a los datos o en cuanto al sistema, a los modelos o al código. Es alguno de los casos que estamos hablando. ¿Qué impacto tiene esto en la transparencia? Todo el mundo habla de transparencia algorítmica, pero cuando se ha solicitado, al menos los pocos casos que existen de transparencia algorítmica, lo primero que se dice, no puedo dar transparencia o no le podemos dar código porque no le puedo dar acceso al código fuente.
Entonces, ese es un problema, pero es además un problema que está incidiendo cuando hablamos de la contratación con la administración pública. Ojo, nosotros, es decir, yo creo que es bastante claro que transparencia algorítmica es un concepto, pero la transparencia ya como principio o como guión de la administración pública, guía de la administración pública es otra cosa. Hoy por hoy la transparencia algorítmica nosotros consideramos que no debe ser solo objeto de administración, es decir, no solo es propiedad de la administración pública, debe ser de todos las empresas que brinden productos o servicios relacionados con sistemas de inteligencia artificial. Y aquí entonces comenzamos a analizar, bueno, qué posibilidades hay o si podemos buscar alternativas. Una cuestión que es importante es que nosotros creemos que no estamos dando nunca recetas, es decir, nosotros estamos brindando alternativas, posibilidades que pueden ser tenidas en cuenta según los casos particulares en específico. No se aplican a todas, pero tampoco tenemos que acceder o tampoco tenemos que entender que son dogmas. Y una de las cuestiones que hoy por hoy se está hablando es, bueno, ¿utilizaríamos sistemas de inteligencia artificial abiertos? Es decir, y todo el mundo dice, bueno, utilizamos los códigos fuentes abiertos. ¿Será que el código fuente sea abierto ya es por sí suficiente para garantizar sistemas de inteligencia artificial fiables? ¿Será lo mismo que tengamos sistemas de inteligencia artificial abiertos? ¿Es lo mismo que tengamos códigos o que tengamos licencias responsables? Es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que lo abierto significa o no responsabilidad? ¿O significa o no fiabilidad? Eso es parte de lo que estamos hoy y de lo que nosotros concretamente analizamos. Analizamos además el impacto que esto tiene a partir de un caso específico como es el modelo de inteligencia artificial de Bloom, que es un caso que hoy por hoy se está debatiendo como un paradigma o como objeto de estudio que nos permite incluso analizar licencias de inteligencia artificial responsable, es decir, licencias en las que además de ser un modelo abierto, permita que ese modelo abierto continúe siendo incluso para sus usuarios y para aquellas personas que obtienen adaptaciones o modelos derivados de sistemas de inteligencia artificial. Es interesante que en este caso uno lo primero que puede encontrarse, lo primero que nos estamos topando es que este modelo de licencia, que es una licencia artificial abierta, no responde totalmente a lo que conocemos como código abierto, a las licencias de los códigos abiertos. ¿Por qué? Porque por este propio hecho de la responsabilidad le pone restricciones a sus derivados. Tenemos que entonces también empezar a estudiar si esto verdaderamente nos es aplicable y sobre todas las cosas, ¿qué impacto puede tener esto? ¿Qué impacto puede tener esto en un modelo no solamente de inteligencia artificial o de sistemas de inteligencia artificial que tienen que ser abiertos, sino también en la innovación regional? Y cuando hablamos de la innovación regional, hablamos que posiblemente América Latina no tengamos que basar nuestros modelos de innovación únicamente en el secretismo. Podemos utilizar sistemas de innovación abiertos, sistemas de inteligencia artificial abiertos con modelos de innovación abiertos, que no es lo mismo, pero en los cuales evidentemente hay una relación. Concretamente, y por una cuestión de tiempo, que no me gustaría extenderme, lo que estamos tratando o lo que estamos buscando con este proyecto es ofrecer alternativas para que los derechos de propiedad intelectual se puedan respetar, sean verdaderamente un incentivo para crear tecnología desarrollada a partir de sistemas de inteligencia artificial, pero también que sean tecnologías desarrolladas a partir de sistemas de inteligencia artificial que respondan a las necesidades de la región. Desdichadamente, en muchos casos copiamos modelos ya sea de los Estados Unidos, de China, incluso el modelo europeo de regulación y lo que significa la hiperregulación. Tendremos que preguntarnos si verdaderamente hoy por hoy los sistemas de inteligencia artificial que estamos generando, aquellos emprendimientos, aquellas personas que hoy por hoy están tratando esta tecnología, responde ciertamente a lo que queremos nosotros obtener o lograr desde la región. Y yo siempre termino con esta última frase, por favor, la próxima, que es simplemente algo que me gusta, que tenemos que tener en cuenta, y ahí yo creo que es importante, aunque no siempre lo tratemos, la relación de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que también formar parte, y no solamente desde los sistemas abiertos, sino en sentido general, desde el incentivo a la innovación, que es lo que es su principal razón de ser, parte de un modelo de gobernanza democrática basada en los datos, en la inteligencia artificial, por y para las personas. Sería todo y muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Pasamos entonces, Alejandro, a tu presentación. Muchas gracias, Hernán. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos quienes han hecho posible esta reunión y en particular al equipo técnico que hace que se pueda llevar a cabo a distancia. Felicitaciones además por lograr la reunión a pesar de las complejidades del formato híbrido, que también son muy especiales. Si podemos empezar con la presentación, por favor. Lo que voy a presentarles es una manera en la que, visto que podemos ordenar diversos instrumentos para el análisis de Internet, que pueden ayudarnos a producir mejores regulaciones, mejores legislaciones, frenar las malas, y que también pueden ser utilizadas en el análisis de algunos modelos de negocio. Me está indicando que comparta yo la pantalla, lo voy a hacer, permítanme un segundo, por favor. Voy a poner el formato de presentación. El texto está en inglés, la presentación será expuesta en español, con eso espero hacerlo difícil para los dos públicos. Nuevamente estamos en un ambiente que es muy bilingüe. La gran pregunta a la que podríamos estar respondiendo es si Internet y nuestra sociedad actual son mutuamente conmensurables, si no hemos creado algunas cosas en Internet que exceden la velocidad o el alcance o algún otro factor para los cuales no hemos adaptado nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestras regulaciones o inclusive nuestro contrato social. Internet es presentada frecuentemente como una panacea para todos los males de la sociedad o como la madre de todos los males. Puedo estar hablando de Internet o de ciber, voy a estar haciendo un poco indistintamente. Nos movemos entre el tecno-optimismo y la cosa se conoce como techlash o el latigazo en contra de la tecnología. Se buscan culpables, se busca a quién culpar o a quién reclamar, o bien a quién hacer responsable de la solución de diversos problemas. Frecuentemente nos encontramos con que es útil quitarle el Internet a un problema que se nos presenta. Es decir, nos hablan, por ejemplo, de hostigamiento o bullying, nos hablan de phishing y fraude en línea, y vemos que si le quitamos el componente o la contribución de Internet, tenemos muchas veces conductas fundamentalmente humanas previamente establecidas, sean estas positivas, como el ánimo de compartir y de colaborar, el altruismo y la generosidad, o negativas como el deseo de dañar, la voluntad de daño, el robo, incluso la intención de lesionar y terminar con una vida. Y nos podemos preguntar entonces cuáles son los papeles de la tecnología por sí misma y de los actores humanos, institucionales, etc. Se culpa frecuentemente al algoritmo. El algoritmo ha tomado ya el nombre, yo le digo de broma, el algoritmo, porque se le atribuyen a veces unas propiedades sobrehumanas y monstruosas, precisamente como las del golem, un ser creado por los seres humanos, pero que al final se voltea contra ellos. Y también tenemos muchos pánicos morales. Los pánicos morales nos han acompañado en muchísimas transiciones tecnológicas desde hace siglos. El primero, digamos, bien registrado es el pánico moral de Platón contra la escritura, teniendo que acabaría con el uso de la memoria o con el cultivo de la virtud de la memoria. Y desde luego muchos en mi generación recordamos el pánico moral contra la televisión también como algo que demolería definitivamente la sociedad. Sin duda había y hubo grandes daños en cada una de estas cosas, pero también hay beneficios y por otra parte el daño no se debe solamente al medio, sino a cómo se puso en operación. Buscamos entonces evaluaciones racionales, sobrias, acerca de estas innovaciones, tanto técnicas como sociales, sobre todo los impactos sociales de Internet y el ciberespacio, que nos permitan guiarnos a un futuro mejor. Empezamos, voy a representar varios marcos de referencia que están esencialmente anidados uno dentro de otro, desde el más general hasta el más específico. Y la gran pregunta en los primeros, en los más generales, es si quieres cambiar algo en Internet, ¿qué puedes cambiar que no haga que deje de ser Internet? Por ejemplo, cuando por la defensa de los derechos de propiedad intelectual se pretenden cierto tipo de controles y facilidades de bloqueo, filtrado, autorización previa, etcétera, pues estamos introduciendo cuellos de botella, fronteras
cruces de capas entre las capas del modelo de arquitectura de Internet, etcétera, que podrían hacer que finalmente ya no tengamos Internet, sino una red de propósito específico o una intranet nacional o alguna red, por ejemplo, como la interna de una marca de computadoras, que sería una red por marca comercial. Y la pregunta es entonces si estos marcos de referencia, que es lo que está enmarcado en estos marcos, y están enmarcados desde los propios principios técnicos que vamos a ver en un momento, hasta cuestiones que no son estrictamente técnicas, sino derechos, comercio, política o innovación. El primer marco más general en esta revisión es el de los principios de diseño originales de Internet, principios y objetivos de diseño. Todos conocemos como, en un orden jerárquico, además, primero dos hipótesis que son del diseño, que son la arquitectura de capas, la conmutación por paquetes. Después, una cosa muy importante, que es que solemos hablar primero de interoperabilidad y apertura, pero realmente, y esto está revisado de nuevo con Bill Cerf y los autores de la época, es el principio de mejor esfuerzo, el que dice, supone que la red es falible, que todo puede fallar, nodos, enlaces, grandes tramos de la red, y entonces construye todos los protocolos y todas las operaciones en función de ello. Después de eso tenemos interoperabilidad, apertura, el principio de robustez de Postel, que nos dice que seamos conservadores con lo que hacemos o lo que enviamos, y liberales o generosos con lo que recibimos de otros, que se refería a un principio, una manera de diseñar los protocolos para usar los menos bits posibles y para entender incluso paquetes mal formados, pero que también se convierte en reglas como no le contestes a todo en los grupos de WhatsApp cuando te mandan chistes malos o chistes, ¿no? El principio de punta a punta, que debe entenderse muy bien como que la inteligencia está en la orilla, no es función de la red, la seguridad, la confidencialidad, la integridad de las imágenes, la fidelidad del sonido. Principios de descentralización, cada red se opera en función de sus propios criterios, pero tenemos el mantra de que la conectividad es su propio premio. Y después, dos aspiraciones más bien, que son deseos objetivos de diseño más que principios de diseño, que son escalabilidad y resiliencia. La capacidad de que con los mismos protocolos hayamos pasado, salvo las variaciones de IPv6, de una red que conectaba 4 u 8 computadoras a una red que conecta un número ya incontable, pero que excede los 4.000 millones de dispositivos. Y resiliencia para que cualquier falla, primero, sea resistente a fallas, robustez, y segundo, sea posible recuperarse rápidamente de fallas. Y todo esto da lugar, como sabemos, a la innovación sin pedir permiso, que no es una ley de la selva o un nuevo viejo oeste, sino lo que quiere decir es que no se requiere registro o permiso previo dentro de la red para la innovación, pero no debe confundirse, repito, porque cada cosa que se hace, la haga software, computadora, hardware, personas, organizaciones, se hace en algún lugar territorial y con leyes. La Internet Society identificó hace unos años unos invariantes de Internet para referirnos a esa gran pregunta de qué le podemos hacer a la red, hasta dónde podemos llegar en cambios a la red sin que deje de ser Internet. Y son el alcance global, la integridad de la red, en tanto que red de redes, no como red monolítica, una red de propósito general, no es una red optimizada para la telefonía o el video o la potencia de datos, sino es una red de propósito general que permite la innovación limitadamente, salvo las restricciones de que no destruyan la red. Una red que se puede acceder en todos lados, basada en interoperabilidad y en un acuerdo mutuo, una handshake, se dice, con un apretón de manos, orientada a la colaboración, formada por bloques reutilizables y que no tienen nunca, por definición de la red, algún favorito permanente. No hay ninguna aplicación o servicio que la red deba hacer que permanentemente vaya a ser el mejor. A partir de esto, Internet Society establece una herramienta de evaluación del impacto en Internet. Este Internet Impact Assessment, o evaluación o manifestación de impacto en Internet, tiene la misma función, o una función similar que una manifestación de impacto ambiental, una manifestación de impacto regulatorio en los marcos legales de muchos países. Y quiere decir, tú tienes que decir tienes que someter a una evaluación de un tercero cuál puede ser el impacto de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer hoteles en manglares y playas, tienes que dejar que se evalúe qué daño le haría eso al manglar o a la playa. Y en caso de que sea posible, adoptar medidas compensatorias, construir el hotel 50 metros más atrás para que no se coma la duna, dejar canales para el drenaje de los ríos naturales, dejar pasos de fauna, etcétera.
y en todo caso, si no se puede hacer eso, no hacer el proyecto. Y lo mismo se hace aquí, se califican 5 cosas derivadas de todo lo anterior, por eso digo que van anidados estos marcos de referencia. La 1 es una infraestructura accesible con protocolos comunes, la 2 es una arquitectura abierta, formada por ladrillos interoperables y reutilizables. La tercera es una gestión descentralizada con un sistema único de enrutamiento. La 4 es un sistema de identificadores globales comunes, como el sistema de nombres de dominio y las direcciones IP. Y la 5 es que sea una red neutral respecto a tecnologías y de propósito general. Si, por ejemplo, Estados Unidos decide prohibir la incorporación de equipo Huawei en su infraestructura, como lo está haciendo actualmente, podríamos estar lastimando la propiedad número 2 de arquitectura abierta. Si Rusia aplica su ley de Internet soberana de 2019, podría estar lesionando prácticamente todas las 5 al imponer bloqueos y filtrados en todos los enlaces al exterior y una versión propia del sistema de nombres de dominio global, etc. APNIC y LACNIC han hecho también un estudio muy interesante sobre cuáles son los grandes factores de éxito de Internet, que son escalabilidad, flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia. Kieron O'Hara y Wendy Hall han hecho un esquema ya referido más bien a cómo se opera Internet, digamos la parte comercial y política. Habla de 4 Internets: la original de Silicon Valley, que es abierta, transparente y también a veces muy salvaje; la de Washington, que es una red más orientada a lo comercial, en la que, por ejemplo, los datos ya pueden convertirse en propiedad, orientada a la libertad de mercados y la monetización de cualquier operación; la de Bruselas, burguesa, que minimiza el troleo, protege la privacidad, pero con ello impone también restricciones al libre flujo de información; la de Beijing, autoritaria, basada o orientada a permitir la vigilancia y la identificación; y desde luego el modelo que no está incluido en las 4 Internets, que es lo que ellos llaman el modelo de troleo, digamos, de Moscú, que utiliza las propiedades de la Internet abierta, interoperable, jurisdiccional, etcétera, en contra de los. Yo he producido un marco de 6 factores para hacer estas traducciones, ahora un nivel más abajo, entre lo que conocemos fuera del ciberespacio, lo que conocemos en el ciberespacio, o fuera de Internet y dentro de Internet, cosas como el phishing o la construcción de la Wikipedia, que incluyen el escalamiento a escala Internet, esto incluye los efectos de redes, de la viralización y los efectos de velocidad de Internet, de instantaneidad. La gestión de identidad, recordemos que Internet solamente nos da la dirección IP como identificador, todo lo demás está abajo o arriba y es un identificador volátil, muy imperfecto, nunca identificará a una persona. Los factores esto nos permite pues anonimato, pseudonimia, etcétera, para bien o para mal. Los factores de cruce de fronteras jurisdiccionales, utilizo este término en esta forma porque también intranacionales, subnacionales, hay algunos de estos cruces. Por ejemplo, las leyes de los estados de la República pueden ser diferentes. Reducción de barreras para la formación de negocios o para el mercado, reducción de fricción, velocidad en las operaciones, que puede ser a veces favorable para el comercio electrónico o lesiva en el caso del phishing, por ejemplo, donde no solo clic te puedes deshacer de tu patrimonio, y el complejo manejo de la memoria y el olvido, con la acumulación de grandes acervos para la humanidad y la posibilidad también de grandes muertos. Más abajo de esto tenemos la gobernanza. Existe un triángulo de la gobernanza entre estados, sociedad civil y compañías, firmas, creado por Albert Schneider para las organizaciones internacionales en general, y que Orwell nos baja a la gobernanza de las plataformas, donde tenemos algunas cosas, por ejemplo, la ley de gobierno de la red en Alemania, la NetzDG, que es una entidad puramente gubernamental, aunque se aplica a las que no lo son. En el caso de Facebook, por ejemplo, en el Oversight Board tenemos el Consejo de Supervisión, lo tenemos en la esquina inferior derecha, en la región 2, en donde la propia compañía establece un mecanismo ligeramente abierto hacia la sociedad del gobierno, y en medio tenemos algunas otras cosas donde intervienen de maneras más balanceadas estas 3 partes. Estas herramientas las podemos utilizar entonces, lo que les presento aquí a la izquierda, es una máquina que se utiliza en muchísimas industrias químicas, de minerales, cementeras, etcétera, que tiene una serie de tamices de granos cada vez más gruesos. Aquí lo que nosotros tenemos es una especie es un tamiz, criba o coladera, en el cual nosotros primero detenemos a las piedras más grandes, y después vamos bajando
a coladeras o tamices o cribas de grano más finos. Si vemos aquí, esta ya es muy delgada y esta realmente es muy finita. Se apilan unas sobre otras, se alimentan las piedras o la grava o la arena. Esto puede ser desde materiales crudos para la construcción hasta cosas muy refinadas como catalizadores, y se sacude, se agita enérgicamente, es una máquina que hace mucho ruido, y al final obtenemos aquí el polvo más fino. Y en esta misma manera están ordenados precisamente los marcos de referencia que les he mostrado, desde los principios generales de diseño hasta el triángulo de gobernanza, y ya no lo incluye en la presentación porque no es de uso general, pero cosas como el marco de actions y sections de Anthony Bates para seleccionar tecnologías en el uso de proyectos educativos. Con eso termino la presentación. Alejandro, si Muchísimas podrías gracias. ir hablando, por favor, Alejandro. Perdón, ya cerré. Alejandro, te decía si podías ir hablando tu presentación. Ya la cerré. Ah, perfecto, bueno, gracias. Muchas gracias. Perdón, pero estamos atrasados y Sí, no, ahí está. queremos tener tiempo para la discusión. Nos toca la última presentación con Fernando Beltrán. Fernando, por favor. Listo. ¿Se me escucha? Ok, gracias. Gracias, Hernán. Gracias a la organización de CPR Latam. Ya estamos muchos años reuniéndonos. Este año, de nuevo, pues, como en los 2 años recientes, en diferentes partes de nuestra, en diferentes universidades y reuniones académicas de manera híbrida, pero pues aquí reunidos afortunadamente. Quiero contrastar un poco con lo que Jorge Luis había anunciado al principio, de que siendo un viernes por la tarde no ser tan técnicos, pero yo voy a ser un poquito técnico. Este tema va a ir un poco sin llegar a exagerar, pero va a ser una o dos aportes. Y se trata de hablar de una técnica algorítmica que ha demostrado ser muy buena para garantizar la privacidad de los datos. Pero me voy a referir a eso aplicado a un tipo de bases de datos que son relativamente nuevas y que han sido muy populares recientemente, que son las bases de datos de redes. Ya podré explicar eso un poquito mejor. Las filminas están en inglés, espero que no haya mayor problema por eso. El marco de análisis que he escogido en mis trabajos recientes sobre privacidad de datos corresponde a preguntarse y responder la siguiente, y es: ¿quién controla los datos? Yendo más allá de la propiedad, el ownership. ¿Cuál es el valor de los datos? Esto con efecto de hablar de cómo nuestra información y nuestros datos están siendo sujetos de valor económico, y luego quién tiene acceso a esos datos. Finalmente, hacer hincapié en que los individuos tenemos una necesidad de que se proteja nuestra privacidad, y ese es el punto aquí que quiero hacer. Cuando hablamos de datos en el contexto de esta presentación, estamos hablando de datos personales, privados, que están siendo recolectados por alguna organización y que deberían ser tratados de tal manera que la privacidad se proteja. Por ejemplo, que no se pueda tener acceso a nuestra identidad. Así los datos se estén usando por terceras partes, como lo hacen frecuentemente estas organizaciones cuando venden la información. Ok, entonces, ¿de qué se trata hablar de este tipo de datos? Pues tenemos preocupaciones por la manera como ciertas estructuras de datos que corresponden a grafos se tratan, y en este sentido estamos reconociendo que hay una necesidad de proteger la privacidad. En el artículo uso la denominación Network Databases, más allá de Graph Databases, o sea,
redes más que grafos, pero igual en la literatura se encuentran las dos denominaciones. La popularidad de estas bases de datos de redes es creciente, especialmente en los últimos 10 años, y esta referencia que está en la última filmina así lo atestigua. Y las redes sociales son ejemplos excelentes de este tipo de caso que estoy presentando hoy. Bueno, entremos a mirar qué es la privacidad, el Differential Privacy, o DP. DP es una técnica que básicamente trata de que cuando se hace una pregunta a una base de datos, a la respuesta se le llena de un poco de ruido y se retorna a quien está haciendo la pregunta, a quien está haciendo el query. Este mecanismo lo que trata de hacer es precisamente proteger la privacidad de los datos que están siendo utilizados para responder ese query. Ese query, pues, usualmente se trata de alguna operación sobre los datos. Puede ser un promedio, puede ser alguna operación que involucre los datos de manera matemática en una fórmula. Y de lo que aquí se trata es de lo siguiente, de que si hay alguien que trata de reidentificar a quién pertenecen esos datos, la va a pasar muy mal o le va a ser muy difícil, porque básicamente Differential Privacy lo que busca es que si tenemos dos bases de datos muy similares, llamémoslas vecinas, va a ser completamente, no imposible, pero muy difícil que esa persona que está tratando de espiar o de hacer algo en contra del bienestar de la base de datos, pueda identificar exactamente cuál de las bases de datos es la que se usó para proveer la respuesta a ese query. Y si lo pensamos un momentico rápidamente, encontramos que, bueno, eso es una manera de proteger la identidad de una persona, que es posiblemente la diferencia entre los dos vecinos. Las dos bases de datos usualmente, cuando llamamos vecinos, solo difieren en una entrada. Y tenemos una definición que, sin ir más lejos, básicamente lo que busca es decirnos, miren, la probabilidad de que la respuesta que se da que vendría de una base de datos está acotada por la probabilidad de la que vendría de la otra base de datos vecina, multiplicada por un número que va a ser muy cercano a 1. Es decir, las dos probabilidades tienen que ser muy cercanas. Eso es básicamente esta es la función exponencial y este epsilon es un número siempre que buscas que sea pequeño. Eso nos garantiza que esté muy cerca. Entonces, ¿qué pasa con bases de datos de red? Supongamos que esta es una base de datos de red. Tenemos a las entidades y sus relaciones. Hay dos conceptos, uno que se llama Edge Differential Privacy. Disculpen acá un segundito. Y voy a decirles entonces que Edge Differential Privacy básicamente se trata de lo siguiente, de crear una base de datos que difiere de la original, posiblemente excepto en una enlace, o link or edge, este de acá. Posiblemente este no existe en la segunda base de datos. Cuando estamos tratando de entregar información después de un query, por ejemplo, se quiere hacer algún tipo de pregunta sobre esta base de datos, un espía o un agente maligno no podría realmente identificar la respuesta de cuál de estas dos vino. Eso es lo que asegura Differential Privacy. Y como lo pueden ver, son dos bases de datos diferentes, excepto que difieren en una sola componente, que es ese enlace, o sea, la relación entre dos personas. Eso es valioso para las personas, es valioso para la organización que ha construido esta base de datos, como por ejemplo una red social, como las conocemos. Hay otra noción que está muy relacionada, que sería la de Node Differential Privacy o Differential Privacy de nodos. No quiero entrar en ese detalle, pero espero que este ejemplito me dé a mí el paso para convencerles de que
Efectivamente, usar differential privacy en redes es algo que no solamente se está haciendo por diferentes organizaciones, sino que es incrementalmente cada vez más importante debido a la utilización de las bases de datos en redes. Entonces, para terminar, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas de la investigación que estoy realizando? Pues reconocer que pues aunque las redes se han vuelto más populares como objetos de estudio, pues las organizaciones todavía sufren mucho en poder llegar a trabajar con ellas y ser conscientes de que tienen en sí pues una mina realmente, pero que hay que utilizar conceptos como, por ejemplo, differential privacy para la protección de la información. Em, que lo hagamos en el caso de las redes sociales, pues hay un llamado aquí para que las redes sociales eh, se entren a este bus y que lo utilicen. Hay muchas empresas que están utilizando differential privacy, no en el contexto de las redes, pero de sus bases de datos tradicionales, empresas de tecnología como Google, IBM y también Uber y otras. Y para terminar, pues simplemente decir que el artículo hace una contribución a que seamos conscientes de estas dos cosas, el ascenso de las bases de datos de redes y la importancia y también pues la extensión de el concepto de differential privacy como un método de protección de privacidad. 3, 2, 1, 10 minutos. Gracias por su atención. Gracias, Fernando, por excelente presentación y por mantenernos bien a tiempo. Si bien estamos, entiendo, un poquito atrasados con el programa en general, tenemos algunos minutos para el debate entre los expositores y también con la audiencia. Alejandro, nos llegó una pregunta para ti desde el chat, que no sé si la puedes ver, pero la leo, que es si puedes dar un ejemplo de lo que mencionas en tu presentación de Robustness Principle. Gracias, Hernán. Sí, el principio de robustez se refiere, como lo mencioné, al diseño de los protocolos. Es algo muy temprano en la historia de la IETF. Quiere decir, por ejemplo, que si te llegan, que los protocolos se diseñen de tal manera que si un paquete no está perfectamente claro, se intente hacer algo con él. Vaya, tú no sabes si te está llegando, déjame caricaturizarlo porque es un área en la que la expertise es superior, digamos, al mío. No sabes si es un FTP o un Telnet y entonces intentas hacer por lo menos una de las dos cosas. Ese es, digamos, ser generoso con lo que se recibe. Y ser parco con lo que se envía es muy importante porque muchas veces se diseñan los protocolos pensando, por ejemplo, que necesitas 4 bits del encabezado para indicar que se debe abrir un canal. O se tratan de hacer cosas en full duplex. Algunas comunicaciones se tratan de hacer pidiendo un canal para la ida y un canal para el regreso. ¿Cuál quiere decir que en TCP/IP o en IP quiere decir que abras 2 puertos para la misma comunicación. Y entonces ahí es donde interviene, por ejemplo, IANA, el organismo que estaba absorbido en ICANN, la Internet Assigned Numbers Authority, que define, por ejemplo, que esta comunicación no tiene tal intensidad como para requerir 2 canales en paralelo, sino que puedes utilizar el mismo canal para las idas y las vueltas, los saludos y las respuestas. Este es el significado técnico. Y como lo mencioné, pues si lo conviertes en una norma social, quiere decir que aguantes todo el correo horrible que te llegue y nada más lo borres, delete is your friend, y que cuando vayas a contestar, no contestes con copia a todo el mundo diciendo que estupidez más grande y identificando el problema en lugar de nada más contestar en privado. Es un mapeo muy acorde, digamos, entre la parte más técnica y la más social que ocurre frecuentemente en Internet. Gracias. Si me das permiso, quisiera hacer un rapidísimo comentario a la ponencia de la protección de datos en Brasil, de Fabio, que pude leer anoche como coautora. Hay un libro que le recomiendo muchísimo de Dirk Mulligan, que se llama Privacy on the Ground.
se refiere a cómo están ejecutándose las protecciones de datos personales en distintos países. Es un estudio en campo, es un estudio empírico, y descubre sorprendentemente que Estados Unidos y Alemania tienen algunos de los niveles más altos de protección de datos personales, comparados con Alemania, España, perdón, con Francia, España e Italia. Y es muy sorprendente porque los marcos legales, te esperarías que tienen resultados iguales entre los 4 países europeos y distintos de Estados Unidos. Lo que ocurre es que en Estados Unidos y en Alemania la protección de datos personales está encargada a alguien que reporta muy arriba en la organización, reportan al board frecuentemente. Son a veces paralelos al CEO. El Chief Privacy Officer puede ser paralelo al Chief Executive Officer, estamos utilizando la terminología en inglés. Mientras que eso no ocurre en Francia, Italia y España. Esto ocurre por motivos completamente distintos. En Estados Unidos, por el terror, primero por la obligación legal de hacer una divulgación a la SEC, al organismo regulador de la bolsa, cuando tienes una violación de datos personales en tu compañía. Y segundo, al escándalo y costo reputacional que esto produce. Tengas en cuenta el caso Target, que es el paradigmático. En Alemania, el apego a la ley, el tamaño de las multas y la conciencia de los alemanes, la conciencia, digamos, histórica, que dio lugar a que tantas cosas de protección de datos personales hayan surgido de Alemania, también hace que lo eleven muy arriba. Ninguna compañía se quiere arriesgar, en un caso por el costo, en otro caso por el impacto legal, pero en ambos casos tienen esto, y mientras que en los otros 3 países estudiados hace 5 años, que no es muy viejo, siguen un enfoque más bien de checklists, de listas de verificación rutinario a un nivel más bajo en la organización. Entonces, la ley es la misma en los 4 países, pero el impacto es muy diferente, y pensaba que esto les puede ayudar a ustedes mucho para impulsar un cambio práctico. En Brasil la ley ya está, y la ley no va a hacer mejores o peores las cosas si no se ponen en operación. Gracias y perdón por aprovechar este chance. Gracias, Alejandro. Voy a buscar esta publicación y te agradezco por tus comentarios. Muy bien. No sé si tenemos preguntas de los que están presentes en el auditorio, contigo, Jorge, Judith. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Mi pregunta yo creo que sería para todos en cuanto a los modelos de gobernanza. Muchos hablaron de los modelos europeos, diferentes modelos que existen, más que nada, bueno, en Europa, Estados Unidos y podemos decir China, ¿no? La pregunta es, ¿cómo tropicalizamos la conversación en cuanto a privacidad de América Latina y cómo hacemos que más empresas participen dentro de los marcos que existen? Yo trabajo para el Global Network Initiative y es algo que nos interesa mucho, pero parece ser que está siendo algo complicado. Entonces, pues agradezco sus comentarios. Muchas gracias. Creo que es una pregunta para cualquiera de los que se anime a contestarla. Tengo una respuesta de bote pronto y creo que los más expertos pueden completarla. Tropicalizar, cuando yo era muchísimo más joven que jovencísimo que soy ahora, significaba algo muy distinto de como lo usamos ahora. A veces se usa tropicalizar como adaptar a condiciones más relajadas, laxas. Y tropicalizar se utilizaba comercialmente, se vendían desde clips hasta escritorios y muebles de acero tropicalizados. Quería decir que que reconocían que las condiciones del trópico son mucho más adversas, ¿no? Por el calor, la corrosión, las sales, las dificultades del mantenimiento. Y tropicalizado quería decir más fuerte que el producto original, más robusto. Y tropicalizar en nuestro caso probablemente sería una buena interpretación en ese sentido. Yo creo que el principal problema es fijarnos menos en la ley y más en la práctica, fijarnos menos en la letra de la ley. Tenemos letras de la ley, o sea, todas las legislaciones de protección de datos nuevas de América Latina son superiores a la española. We are out-Spanishing the Spanish. Pero no hay una conciencia de ello. Me pareció muy llamativo lo que dijo Fabio, de que en el sector público en Brasil, en los sectores que ellos estudiaron, es notoriamente inferior la protección de datos. Como siendo gobierno deberían ser los primeros conscientes de la obligación, ¿no? Eso es muy ilustrativo de cómo es un tema de cambio cultural muy profundo pendiente.
Exactamente, y yo complementaría a Alejandro diciendo que me parece que en Brasil hay menos la discusión o la interpretación de los principios de privacidad, está menos una discusión principiológica o estratégica de las organizaciones, sino que está siendo tratada como una cuestión técnica del área de TIC, de seguridad de la información, de cómo hacemos la guarda de los datos, y no de principios de privacidad first, privacidad como valor a ser entregue para las personas o para la sociedad. Entonces, de facto estoy... Y añado ahí, Fabio, seguramente o existe o va a crecer muy pronto en Brasil con la presencia de la ley, una industria de compliance que justamente se agrega, digamos, a las funciones de auditoría y cae exactamente en lo que te decía del caso Francia, Italia, España comparado con Estados Unidos, Alemania. Es un asunto de grano fino, verificar que la norma se cumpla, se gasta en abogados para que cada vez que tú pases por la puerta si usted pasa esta puerta, acaba de firmar 9 páginas de letra chica de consentimiento para el uso de datos que vamos a hacer con ustedes. Estamos protegidos legalmente, la empresa, no tú. Bueno, gracias. Déjame 20 segundos, yo creo que Sí, por favor. yo creo que hay una fuerza importante que se está desarrollando desde los consumidores y los consumidores de servicios digitales que tienen que hacer una negociación muy rápida sobre cuáles son los datos que van a permitirle al que los recoja pues utilizar. Y eso se hace con los terms and conditions y otro tipo de cosas que pues la mayoría de personas no leemos en muchas ocasiones. Pero en la medida en que nuestros datos, en que como individuos, miembros de la sociedad, seamos más conscientes del valor de nuestra información, de lo que estamos dejando por todas partes, en la medida en que también veamos que hay un mercado creciente que utiliza esa información y se beneficia de ella, yo creo que los consumidores mismos, nosotros vamos a ser una fuente importante del establecimiento y de la mayor formalidad en las diferentes economías. Claro, esto no es un proceso que venga solo de nosotros, porque además pues, viene desde de la agregación de acciones individuales. Pero si los marcos legales, los menciona Alejandro, en nuestros países, empiezan a reconocer más rápidamente que hay fuerzas de mercado interviniendo en la captura y utilización de los datos, yo consideraría que esa es una posible fuente, una posible fuerza que pueda lograr llegar a una cierta estabilidad y a hacer de la protección de los datos algo donde todos los stakeholders participemos más conscientemente en estos mercados donde pues las cosas no son tan claras. Gracias, Fernando. Gracias a todos por las respuestas. Creo que estamos ya a tiempo de terminar y pasar al panel de cierre. Gracias de vuelta a todos los ponentes y a los que han realizado preguntas. Muy interesante este debate. Ojalá lo podamos seguir en un próximo evento de CPR Latam. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias a todos. Gracias.